En esta noche quiero tomarme la oportunidad para llevarle a la carta primera a los Corintios en el Nuevo Testamento. Y esperamos con los varones este jueves que podamos estar aquí con ellos. Quisiéramos compartir y empezar a compartir lo que el Señor tenga para los hombres de esta congregación. Va a ser un gran gusto, una gran bendición, hermanos varones, compartir con ustedes verdades de la palabra que atañen y que son tan importantes como uno de varón que tenga que escuchar estas verdades. Le invito con todo el corazón, si usted puede estar con nosotros este jueves. En la carta a los Corintios, en el capítulo número 10, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hay una, ¿cómo podría decirlo? Hay una aseveración, hay una afirmación que Pablo está sacando a conclusión de las verdades espirituales, doctrinales que él está recibiendo, y que con toda libertad se siente con la dirección de Dios de ponerlo de manifiesto ante el pueblo cristiano de todas las edades. Yo quiero decir esto no en defensa de nada, sino lo quiero decir como una realidad a favor de aquellas personas que nos hemos estado preocupando y dedicando durante los últimos años de nuestra vida a averiguar las verdades que la palabra enseña y la palabra del Señor muestra, sin tener y esa es una enorme ventaja, sin tener la preocupación o sin tener esa pendiente o ese pendiente de tener que consultar con alguien o de tener que oír a alguien antes que oír las verdades de Dios. Y eso es una enorme ventaja. Eso requiere que uno tenga una madurez, que uno tenga una obediencia a la realidad de la hermenéutica de la palabra, y que uno tenga un conocimiento y respeto por sobre todas las cosas a la realidad de los contextos bíblicos, de las verdades bíblicas, porque se va uno a animar, o tiene uno la oportunidad de escudriñar la Escritura. Y Jesús lo dijo, que las Escrituras eran las que daban testimonio de él. Escudriñáis las Escrituras. En otras versiones dice escudriñad las Escrituras. Pero luego lo otro que sigue es lo que yo quiero confirmar, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Volviendo a enfatizar que si alguien va a entender el Evangelio definitivamente, lo va a tener que hacer escudriñando las Escrituras. No hay otra forma, no lo va a recibir de una manera de revelación como estos hombres únicos lo recibieron. Tuvieron la oportunidad de vivir en épocas en donde el Evangelio necesitaba seres humanos para depositar en la mente y en el corazón de ellos y vertir en ellos la palabra escrita.
así como el Señor escogió a Moisés. Y cuando él subió al monte no tenía ni idea de las intimidades que iba él a experimentar. Yo no sé si usted sintió la presencia del Señor hoy, pero ¿cuántos sintieron la presencia del Señor hoy? Yo lo sentí muy tremendo. Sentí muy tremenda la presencia del Señor. Y entonces eso lo compromete a uno. Lo compromete a tener un corazón sincero, a tener una apertura completamente limpia. Y tener un corazón acongojado, tocado, humillado, un espíritu afable, humilde. Yo he estado experimentando la oración continua y entonces tratando de preguntarle al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo hago para mantenerme en una relación contigo? ¿Cómo hago para estar constantemente, Señor, en cada momento? Ya sea orando o si no estoy orando, despierto, si estoy caminando, ¿cómo hago? Y entonces me vino a la mente y me dijo, la voz del Espíritu en mi corazón me dijo, la mejor actitud que yo quiero de ti, me decía el Señor a mí es, y es asombroso, porque lo dice la Escritura, debes de andar siempre humillado delante de mi presencia, me dijo. Y yo me sorprendí. Porque andar humillado no es andar arrodillado ni andar arrastrado todo el día. La humillación que ese versículo de la Biblia dice, cuando dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él pueda exaltaros a su debido tiempo. Entonces yo entendí que esa es una actitud que es una actitud constante mental, es una actitud espiritual en donde constantemente con nuestra mente o con nuestros labios o de alguna manera estamos siempre, Señor, estoy humillado ante tu presencia, Señor, extiende tu mano, glorifícate, obra. Yo quiero tener una comunión genuina con Dios y hay que experimentar. Porque los legalismos y la religiosidad te ubican en otra forma, mientras que la realidad de la palabra. Entonces le decía que el apóstol Pablo recibió a Moisés en el monte. Él nunca se imaginó que lo que iba a recibir era palabra escrita. Él recibió una serie de conceptos, una serie de realidades que Israel, al leerlas, al ministrarlas, al verlas, lo llevaron a una intimidad con Dios de revelación, lo llevaron a un lugar donde le mostraron el tabernáculo. Él ha de haber visto pieza por pieza, él ha de haber ido a ver el lavacro del agua, ha de haber visto la fuente de bronce, ha de haber visto el asiento de misericordia del lugar santísimo, el arca, ha de haber visto los querubines, ha de haber visto el primer compartimiento, el lugar santísimo, el santo, el atrio, ha de haber visto los sacrificios, ha de haber visto toda la ceremonia que él tenía que hacer en la tierra. Por primera vez la iba a introducir él, y él iba a ser el legislador, y la ley que iba a traer se iba a caracterizar por llamarse la ley de Moisés. Pablo nunca se imaginó, y me imagino que luego pasó el tiempo y empezó a darse cuenta ya en los últimos años, 2 años que pasó, por ejemplo, ya prisionero antes de morir en Roma, en donde estuvo en esa casa, y no en la cárcel, sino en la casa, esperando que lo llamaran para comparecer ante Nerón, que era el César en la época de él, y que luego lo condenó a muerte y lo decapitaron. Este hombre, Pablo, ha de haber tenido la oportunidad en esos tiempos de darse cuenta que la revelación del Evangelio, porque en algunas cartas, en Efesios, en otras partes de la palabra le dice, porque leyendo lo que el Señor me ha mostrado, podéis entender la profundidad con la que el Señor me ha dado y el entendimiento que me ha dado para hablar de lo que he hablado. Y empieza a darse cuenta Pablo en los mismos escritos que ha sido increíblemente asombroso la revelación que Dios le dio para que los hombres del Nuevo Testamento puedan buscar la presencia de Dios
sin los legalismos de la ley mosaica. Entonces yo quiero en esta noche, brevemente, no quiero extenderme mucho. Yo creo que es lo único que no me creen ustedes cuando digo eso. Pero créanme, yo tengo la intención ahorita, aunque después ya se me olvide. Pero quiero que por favor usted vea conmigo cuando Pablo, y esto es lo que quiero ponerlo aquí, hermanos, los que quieran agradar a Dios, los que quieran someterse a la palabra y entender la palabra y comprender la palabra, van a tener que darse cuenta que el evangelio del Nuevo Testamento, que la revelación que Pablo llamó el evangelio de la gracia, los que lo viven van a tener una enorme dificultad para que las personas entiendan lo que ellos están viviendo. Eso es innegable. Y aquí hay una prueba indubitable a la luz de la palabra, que el evangelio se tiene que vivir a niveles de conciencia propia, individualmente, cada uno. Y que si cometes el error y si te equivocas, el único que va a sufrir enorme pérdida eres tú o yo. Que no vas a poder culpar a nadie, que nadie va a tener la culpa de lo que te pase o de lo que te esté sucediendo, que eres tú y tu conciencia la que han cometido el error de no entender el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y vas a sufrir debacles, y vas a sufrir disciplinas, y vas a sufrir enfermedades, y vas a sufrir confusiones, y vas a sufrir lo que tengas que sufrir. ¿Por qué? Porque fuiste absurdo, necio, terco, ignorante, de no entender cuál era la verdadera santidad que Dios quería para tu vida. Y los otros que no entiendan eso van a tener que vivir una vida sujeta a lo que un hombre les diga. Esa es la otra fórmula que aquí la Biblia explica. Y van a tener que vivir de acuerdo a los caprichos de un predicador, a las interpretaciones de un predicador, a los cambios de carácter del predicador, si está enfermo del estómago y cuando predique ese día vas a tener que aguantar sus enfermedades estomacales que van a tener que meterse dentro de la predicación que tiene, y vas a resultar viviendo un evangelio de acuerdo a algún hombre y vas a ser esclavo de algún hombre. Eso no hay para dónde. Entonces yo quiero que usted en esta noche oiga esta predicación. No va a dedicar a nadie. Yo solo quiero exponer la doctrina de Pablo. Y usted va a tener que entender y que comprender que esta verdad es tan extraordinaria y maravillosa que solo pudo haber venido de la mente de Dios para poder introducir una forma de doctrina y de enseñanza que no tuviera nada que ver con la abominación de la religión que él odia, los religiosos. Porque lo único que va a hacer que el hombre se vea a sí mismo como en un espejo. Eso es fantástico. Es extraordinario, porque la doctrina que Pablo expone, la verdad que Pablo expone, es como que alguien viva viéndose en un espejo. Y va a tener que darse cuenta que es él, y solo Dios pudo haberlo inventado, solo él pudo haber introducido
que el hombre sea juzgado por los mismos conceptos que él tiene para juzgar a los demás. Eso es asombroso, hermano. Se lo voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo número 10, verso 29 en adelante. Dice así: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Interesantísimo. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que yo doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está la santidad. Es asombroso eso. Ahí está la santidad. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, si lo que planeamos hacer no le da gloria a Dios, tienes que tener cuidado, porque va tu vida en eso. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mire a cuántos hay que tomar en cuenta. Mire a cuánta gente hay que tomar en cuenta. Ni a judíos, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo. Pero él abre su corazón de una vez. Él no es ningún hipócrita. Aunque no lo vayan a entender, aunque lo vayan a juzgar, aunque vayan a decir, él tiene que decir la verdad del evangelio que predica, que practica y que cree. Y aunque le va a traer juzgamiento, le va a traer vilipendiado, le va a traer que lo critique, le va a traer que le cierren las puertas en algunos lugares. Pero él sabe que lo que tiene que exponer es el evangelio que él recibió. Eso no hay para dónde, hermano. No hay para dónde. Y habrá gente que no nos va a querer, que no va a entender, que no va a comprender lo que sea. Pero no hay para dónde, porque esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y oiga esto: como también yo, en todas las cosas agrado a todos. Esto sí es agrado a todos. Entonces yo le voy a preguntar: agradar a un judío, ¿qué es lo que había que hacer? Agradar a un gentil impío, y luego agradar a la iglesia. Entonces, aquí Pablo se está evidenciando. Porque al fin y al cabo, alguien tiene que tomar la batuta para explicar la doctrina que él está recibiendo. Y alguien tiene que hablar la palabra, y alguien tiene que dar la escritura, y él está dispuesto, aunque hubiese, bueno, es más, lo mataron por eso. Lo mataron porque no quiso retractarse de la doctrina que estaba predicando.
Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El propósito era salvarlos. No era otra cosa. El propósito principal era agradar a Dios y salvarlos. Pero dentro de la realidad de lo que él vivió y dentro de la doctrina que él recibió, escúcheme bien esto, hermano, esto es importante, por favor, porque mañana usted va a salir afuera. Y hoy en día hay miles de creyentes en el mundo entero que son gentiles, que aman a Dios con todo su corazón, pero que están hasta vestidos como les dijo su líder que tenían que vestirse. Y hay personas que uno conoce, que uno oye, que tienen realidades genuinas, pero que cuando uno los ve, uno sabe que no pueden salir de ese molde, porque ese molde los tiene amarrados. Y eso es lo que esta verdad del Evangelio, yo no la entendía ni la comprendía. Por eso cuesta años, después de haber estado encerrado en una mente religiosa, cuesta. Y máxime si uno está predicándole a esas mismas personas, o a esos mismos individuos, o a esa misma generación, o a esas mismas ovejas que lo vieron a uno vivir bajo el manto de la religión de alguien, y que ahora escuchan la escritura, escuchan la verdad que uno está exponiendo, y yo lo entiendo, lo comprendo. No pueden salir de la esclavitud en la que están o en la que uno mismo los metió. Pero yo quiero en esta noche tener la oportunidad de comprender estos versos. Entonces ahora lo voy a leer seguido porque me detuve. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando algo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. ¿Qué está estos versículos aseverando? En primer lugar, está Pablo platicando y conversando la doctrina de Jesucristo, en donde los hombres judíos de su tiempo y los corintios, que también han de haber judíos ahí, pero han de haber habido la mayoría de gentiles, en donde estaba esa enorme y gigantesca controversia, y ha de haber sido una situación que el libro de los Hechos lo narra, que Pablo tuvo que aseverarle a Pedro que esa conducta que él estaba haciendo era hipócrita, porque no se podía vivir dentro de la ley de Moisés y de vez en cuando salirse de la ley para congraciarse con la verdad de la gracia de Jesucristo y vivir una vida totalmente distinta a la que él había estado viviendo unos cuantos días o semanas cuando llegó solo a Corinto, o cuando llegó solo a, no sé si fue a Corinto, pero llegó solo a Antioquía. Fue en Antioquía y estuvo ahí con Pablo y se deslegalizó, y lo vieron que comía lo que era prohibido, que vieron que no hacía las religiosidades de la ley de Moisés. Se dieron cuenta de todo eso, volvieron a hablar con libertad, y de repente en los días siguientes sucedió que venían de Jerusalén e iban a llegar ahí, y ya cuando Pablo vio, ya Pedro era otro, vestido como judío y como toda la cosa, y con todas las cosas encima, y con todas sus cosas de judío ortodoxo, y lo vio que salió y le dijo: ¿Y el hermano Pedro dónde va?
pues los hermanos lo están esperando allá porque hay una esto y lo otro, y de repente a las cuantas horas vio que Pedro ni siquiera se juntaba con los hermanos que había estado comiendo la noche anterior y los despreciaba. Entonces Pablo se molestó y le dijo: tu actitud es una actitud de un hipócrita, porque no se puede tener dos pensamientos en el evangelio, solo existe una enseñanza. Ahora, ¿qué estamos viendo ahí? Pedro era un hipócrita. Pedro era un desalmado, un tipo que no valía la pena. No. Pedro estaba bajo la gigantesca presión y la escandalosa presión de que él era un apóstol, que su mayoría de ministerio había sido solamente en Jerusalén y se habían convertido miles de judíos, pero conservaban todavía todas las costumbres de la ley mosaica. Ahora se han pasado los siglos y ahora hay un movimiento que se ha hecho fuertísimo y nunca lo había visto, pero ahora lo estoy viendo. Se ha hecho fuertísimo y miles se visten, son gentiles y se visten y hablan y tienen todo lo del asunto de judíos y tienen todo lo de judíos y la ley de Moisés y esto y lo otro, y guardan el sábado y hacen las fiestas y están pendientes del calendario aquí, del calendario allá, y dependiendo de lo que en Jerusalén se hable y que esto y que lo otro. Y es una cosa tremenda, porque cuando usted los ve, usted se da cuenta que como gentiles que son, están absolutamente confundiendo la realidad de lo que sucedió en los primeros siglos entre Pablo y el judaísmo. Que el dilema fue absolutamente decidido y definido, y la religiosidad del Sinaí y la religiosidad del Antiguo Testamento quedaron sobreseídas de seguro en las verdades del Nuevo Testamento, como Pablo lo afirma en muchas de las cartas que predica, pero que definitivamente con la destrucción del templo judío, Dios permitió que el hombre entendiera que Israel ya no tenía ningún sentido en estar haciendo sacrificios, en estar creyendo en el Cordero Pascual, en estar haciendo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque había sido sustituido todo eso por la sangre de Jesucristo y su muerte y resurrección para la gloria de Dios. Entonces ahora solo quiero tomar la palabra esta noche, porque eso es lo que aquí se está hablando. Pablo está conversando en los siglos primero, en los primeros años de la realidad de la explosión del evangelio en Jerusalén, porque eso fue local nada más, no fue mundial. El evangelio no cobró una hegemonía mundial y una mundial gloria y un potencial mundial hasta muchos cientos de años después. El evangelio era una realidad a nivel judaica. El evangelio en Jerusalén, así como el ministerio del Señor, fue local. Esa gloria, esa bendición, esa dicha de esa persona bella llamada Jesús de Nazaret fue nada más aprovechada por un puñado de hombres. Si en el mundo habían en ese entonces habitantes, es decir, del tamaño de este edificio, que habían los habitantes en este edificio, los millones de almas que estuvieron vivas en los años del Señor, podríamos decir que simplemente un grupo del tamaño de este florero aquí, de esto aquí verde, fueron los que tuvieron el privilegio de ver a Jesús, mientras las millonadas nunca lo vieron. ¿Por qué? Porque Él venía a los judíos. Y Él no se iba a mostrar, no se iba a revelar al mundo, no lo iban a ver morir en la cruz, no lo iban a ver resucitar.
solo para Israel. La exclusividad que tuvieron estos hombres fue maravillosa, sorprendente, increíble, extraordinaria. Lo que pasó en ellos, lo único que nos quedó fue la palabra escrita. Entonces es a ella a la que tenemos que ir para interpretar las verdades del Maestro. Es a ella a la que tenemos que estar nosotros atentos, y tenemos que escudriñarla, y tenemos que leerla, y tenemos que investigarla, y tenemos que meternos a ella antes de abrir la bocota y decir disparates y tonterías. Se tiene que ser muy responsable, hermano. Se tiene que entender. Yo prefiero no orar para que nadie sea enviado como predicador, porque me temo de que si los envío jovencitos van a resultar diciendo tonterías. Es mejor enviar uno o dos, pero que tengan ya sus años de experiencia, porque van a ser más efectivos en lo que están enseñando. Entonces, en este caso, yo quiero reafirmarle a usted que Pablo está dilucidando con los corintios, porque al fin y al cabo le están diciendo: mira, aquí hay una serie de problemas, esto está color de hormiga, porque cuando platicamos contigo y tú nos llenaste el evangelio, nos enseñaste distinto a todo este montón que se ha venido a meter aquí. Ya viste que la gente de Galacia ahora resulta que están guardando el sábado, ahora resulta que están utilizando todo lo que tú dijiste que eso ya no era absolutamente obsoleto. Ya viste que la iglesia de Galacia, habiendo empezado en el Espíritu, se está perfeccionando en la carne. Ya viste que aquellos que recibieron el Espíritu Santo, porque les está diciendo Pablo, el Espíritu Santo lo recibieron por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban de nuevo regresando a guardar el sábado, a no comer esto, a no comer aquello, y no eran judíos, eran gentiles. ¿Qué pasó? Galacia o Gálatas, insensato, les dice Pablo. Si corrían bien, a ver, les dice ahí en la carta de los Gálatas, los que se quieren justificar por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay cientos, y hoy es apululado en el mundo, son miles de miles que están vestidos de serafines, iba a decir, pero no son serafines, que están vestidos de mitra y de esto y de lo otro, y se dejan la barba hasta aquí, y uno piensa que van a hablar, y de repente: buenas tardes, hermanos. Y dice uno: ¿y este? Y mis hermanos no sé cuánto, y mis hermanos y empieza a utilizar el lenguaje ya hebreo, y el misha no sé cuánto, y aquí, y que son aquí, que son lo otro. Y yo había un tipo que estaba, y había tenía una su silla sentada allí, y de una de sus cosas, y pasaba, y entonces él estaba predicando, pero cada vez que pasaba por una silla así, se hacía, y bendita sea la silla de no sé cuánto, como que se estaba arrodillando ante la Virgen, igualito, igual. Entonces Pablo les está diciendo a estos hombres, les está hablando a estos hombres, porque le dice Pablo: tenemos problemas hasta para ir al mercado a comprar de comer. Yo quiero que usted lo vea conmigo, lo analice, porque Pablo lo va a simplificar, porque él no se está echando atrás del relajo que está armando. Por eso lo odiaban los judíos, porque hizo más daño que Jesús al judaísmo. Yo les conté a ustedes que oía un hombre judío, yo oí, no sé a quién le preguntaron, no sé si fue a Moshe Dayan o a alguien, famoso general, le preguntaron hace varios años atrás, muchos años atrás, ¿quién era el peor enemigo de Israel? Y cuando él contestó, dijo: el apóstol Pablo. Sí, fue Moshe Dayan. Entonces se asustaron porque él era general del ejército y le estaban hablando militarmente.
Y el hombre viene y se suelta y dice: el apóstol Pablo. Claro, exactamente, porque Pablo deshizo el judaísmo en su funcionalidad, porque ya no era necesario para acercarse al Dios verdadero. Entonces ahora, en este pasaje que está aquí, amados en el Señor, tenemos que buscar la manera de santificarnos, porque nos va a reventar el Señor. No nos vamos a escapar. Estamos viviendo en años difíciles para santificarse. Hay demasiada promiscuidad, hay demasiada libertad en los medios de contaminación. Estas ciudades gigantescas donde vivimos los millones de cristianos, estamos rodeados de toda clase de situación en donde, sin darte cuenta, ya estás metido en el hoyo. Entonces ahí es donde en mi corazón y en mi alma y en mi espíritu, lo hemos visto por todos los siglos de los siglos, que la Iglesia Católica fue la más fracasada en sus intentos de querer imitar de una manera, según ellos, mucho mejor las realidades extrañas, queriendo mezclar un judaísmo de seguro, porque por eso es que tienen sus incensarios, por eso es que tienen sus vestiduras, por eso tienen sus sacerdotes, por eso tienen todos esos cuentos, y luego se metieron con la mezcla del paganismo griego, queriendo llevar el evangelio a las masas, queriendo llevar las verdades a los millones de perdidos. Hicieron una mezcla y metieron la idolatría, y cuando vinieron a sentir, el diablo los había cogido, los había tomado sus mentes y sus espíritus y los hizo pedazos, creyendo que eso que ellos tienen es el mensaje del evangelio de Jesucristo que Él predicó y que por eso murió en la cruz del Calvario. Nosotros hoy podemos comprobar la inefectividad de esa iglesia, la falta de la presencia de Dios, la falta de la unción, la falta de la victoria, la absoluta ausencia del Espíritu Santo, sus jerarcas de la iglesia, sus obispos, sus sacerdotes, sus monjas, sus papas, sus arzobispos, toda esa serie de buenos intencionados, cualquiera que haya sido su intención, los fundió el diablo, hermano. Y ahora resulta que puede ser que sea una cueva de demonios. El judaísmo se apartó para siempre del cristianismo y mandó a los cristianos judíos que tenía, los mandó fuera y les hizo yo no sabía, pero estaba leyendo que había unas oraciones farisaicas que hicieron, y luego hicieron una tercera o treceava oración, en donde la oración era para maldecir a los cristianos judíos. En el siglo IV, en el siglo III, y de una vez hicieron separación y echaron a la calle a todas aquellas millonadas de judíos que creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que tenían la doctrina de Pablo. Y el judaísmo hizo lo que tuvo que hacer, no solo persiguió a los líderes de la iglesia, sino que tomó una decisión radical y echó a la calle a todas las millonadas que se creían judíos, pero que creían que Jesucristo y los principios apostólicos y la doctrina de Pablo era la verdad que se continuaba después del Antiguo Testamento, y se separaron para siempre. Entonces nosotros que estamos al final de todos estos siglos, que ya tenemos la historia de cómo salimos de la iglesia católica, no nosotros, pues nosotros salimos de ahí si éramos católicos como yo o si usted, pero cómo fue que el evangelio, el movimiento protestante salió de una ruptura frontal, no de cristianos que estaban viendo qué hacían, sino de sacerdotes, de obispos, de monjas, de prelados de la iglesia católica, que decidieron que eso ya no era verdad, que era una realidad totalmente distorsionada, y se salieron para siempre de ahí a formar el movimiento de la Reforma Protestante. Si no, no hubiera evangelio como hoy. Entonces Dios también intervino ahí de seguro.
para que se bifurcara y hubiera la predicación. Y hoy usted y yo estamos ya en un mundo evangelizado, donde la palabra de Dios corre como ríos de agua viva, en donde la palabra del Señor está como iglesias como esta, en donde adoramos, alabamos. Yo estoy gozoso de lo que Dios nos dio esta noche. Démosle palmas al Señor. Qué cosa más buena. Qué cosa más buena. Qué rico. Adorando, alabando y orando, gimiendo, metiéndonos con el Señor, sintiendo su presencia. Aquí hay libertad para alabar y para adorar. Qué rico, hermano. Yo sabía que si se iban los que tenían que irse, se iba a poner mejor aquí adentro. Era lo mejor. Entonces Pablo le dice a los corintios: bueno, vamos a hablar claro pues. Ahora tengo que decirles, y ustedes tienen que entender, y vamos a comprender, y vamos a quedar en esto, y ustedes, corintios, tienen que comprender que las verdades de Dios que yo les he predicado, el evangelio de Cristo, su muerte, su resurrección, su segunda venida, la existencia gloriosa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la verdad de la gloria de Dios, del bautismo, los dones, el arrebatamiento, la segunda venida del Señor, las verdades exquisitas que nos hemos disfrutado, todo lo que conocemos del evangelio se encierra en que Dios es santo. No hay para dónde. Esto sí lo dice él. Y que nosotros tenemos que entender que la verdadera santidad la vamos a alcanzar, y tenía que ser así, porque no podía encerrar al evangelio en un mundo que iba a ser solamente plausible vivirlo por 200 años. Porque él estuvo en el año 100 vivo. Él murió como en el año 60. Entonces su evangelio no podía alcanzar 200 años nada más. Y si hubiera alcanzado 200 años, nos hubiera clavado. Pero no fue Pablo el que inventó esto, fue Dios. Entonces, ahora el evangelio que Pablo predicó sí se puede vivir hasta en el año 2017. Por eso es que no es de él. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra, y esta noche fuimos a la palabra y entendimos que él está hablando y le está diciendo, y ese es el meollo: dele vuelta como le dé vuelta, gire a la izquierda, a la derecha, no tiene zafe esto que le voy a decir. Aunque no me lo acepte usted, y yo entiendo que no me lo quiere aceptar porque está mascado conmigo, pero ya cuando esté tranquilo, solito, dele vuelta a esto y se va a dar cuenta que esto que está aquí concuerda con toda la revelación de todas las verdades del evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, que el único que puede juzgarnos es Dios, y que ahora cualquier religiosidad ha sido quitada. No hay para dónde. ¿Por qué? Porque si no es así, todo el sistema que ha existido desde el año 200, pongámosle, para acá, ha sido mentira. Entonces todas las almas que vivieron del año 200 hasta para acá se perdieron y se fueron a un infierno porque creyeron que eran salvos por la fe en Cristo, y es mentira. Y eso no es cierto. Entonces ahora el dilema que nosotros tenemos es que tenemos que llegar y tenemos que entender y tenemos que comprender que nosotros no podemos pasarnos de nuestra conciencia. Usted tiene que entender eso. Le va a costar vivir así. Le va a costar entender y comprender que si tu corazón te redarguye, mayor que tu corazón es Dios. Y eso
es lo que es sorprendente, porque solo él pudo dimensionar eso. ¿Por qué? Porque como él lo dejó, y así era como el Señor vivía. Así era como el Señor vivía. Por eso sorprendió a los fariseos, a los saduceos, sorprendió a todos, a sus mismos discípulos, porque era un hombre que guardaba el sábado, era un hombre que estaba dentro de los perímetros de la ley, que no la invalidaba, que la respetaba, que la honraba, pero tenía una razón para hacerlo. ¿Cuál era? Él venía primero a salvar a los judíos. Para que los judíos pudieran entrar a la salvación, él tenía que ser un judío humano o un adámico obediente y completamente cumplidor de los preceptos de Dios, de la época en la que él hubiese sido, en la época en la que tomó cuerpo. Y la época en la que tomó cuerpo fue en el año tal y tal y tal, que nosotros le llamamos el año 24, 31 o 32, ¿verdad? Después de la era cristiana. Entonces nosotros entendemos que en el año 32 de la era cristiana es a la ley de Moisés la que estaba vigente. Entonces era lógico. Pero lo que sorprendía a los discípulos y que hubo discordia y los fariseos los tenía pero totalmente descontrolados era que él tenía una aberración frontal contra la hipocresía religiosa de los fariseos. Una aberración frontal. Y él era un respetuoso de la ley de Moisés, pero aborrecía las interpretaciones legalistas, ignorantes y totalmente fuera del concepto verdadero de la ley que los fariseos le enseñaban a todos los que estaban ahí en esas épocas, y él nunca se sujetó a ellos. ¿Por qué? Porque él vivía delante de Dios por su conciencia, porque en él moraba el Espíritu Santo, porque él pudo controlar su naturaleza con el poder del Espíritu Santo, porque él pudo sujetar la carne, porque dice la Biblia que él tenía tentaciones, que él era tentado. La Biblia habla que él era un hombre que tuvo que evadir la tentación. No habla de esos aspectos, pero los apóstoles lo conocían y sabían que su maestro no era santo nada más, que su maestro sí se podría decir que era perfecto. Entonces Pablo continuó en la línea de Jesús, y resultó que era fariseo de fariseos. ¿Por qué se le ocurrió al Señor salvarlo a él? Solo Dios sabe. Perseguidor de la iglesia, matón de creyentes, un tipo que tenía una aberración contra los del camino, pero horrible, tenía un odio. Y por eso el versículo del capítulo del Hecho, de los libros de los Hechos, cuando dice: y Pablo, respirando amenazas contra los hermanos, pidió cartas para ir a Damasco, para perseguirlos también ahí. Y Damasco no era parte de Israel. Se cruzó la frontera, era una ciudad cercana. Damasco era Siria. Tenía un odio horrible. Y si el Señor no se le aparece, y si el Señor no interviene como quiso en su gracia y misericordia, Pablo hubiera muerto y se pierde en el infierno matando cristianos.
Entonces, Pablo ahora le dice a los corintios, y yo no se lo voy a volver a leer, ahí lea usted, y mire cómo sale. Pero les está diciendo a los corintios, hay que tener cuidado cómo uno vive delante de Dios, les dice. ¿Por qué? Porque tenemos una vida libre. Ahí lo está diciendo. Pero tenemos que tener cuidado, dice el apóstol Pablo, porque ustedes saben de que venimos de una ley mosaica y donde la hipocresía alcanzó y donde hubo el fariseísmo. Y yo les he contado que yo era perseguidor de la iglesia, que yo asesiné cristianos, que yo hice esto y lo otro, que yo era, y él mismo se cuenta, éramos unos pecadores, unos aquí, unos allá. En otras palabras, éramos sacerdotes de la ley, pero éramos pecadores miserables como cualquier impío. Y vivíamos una vida disoluta en placeres y en eso él está hablando. Y no era un gentil, él era un judío, fariseo de fariseos. La carne no respeta atuendos, sino que lo digan los curas. Pobres, qué hoyo en el que se metieron esos cuates. Entonces viene Pablo y les dice a los creyentes, ustedes tienen que entender que no podemos vivir por la conciencia de otro. Interesante eso. Ese punto es muy importante. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Ahí está hablando de que nosotros, al cuidarnos de la gente que nos está viendo a nosotros, tenemos que ser conscientes que esa gente no estamos practicando pecado, pero estamos practicando realidades que probablemente en el corazón, en la vida de alguien, todavía le es algo que no entiende. Es importantísimo eso, saberlo. Y que nosotros tenemos que entender que aún la conciencia de esa persona tenemos que tomarla en cuenta. Máxime si es un cristiano. Máxime si es un hijo de Dios. Si es un gentil, tenemos que tener cuidado. Hoy estaba leyendo un pasaje y me topé con pero no me acuerdo dónde está. Aquí está. Sé que estaba del lado derecho, porque lo subrayé. Por tanto, di a la casa de Israel. Oiga este versículo, hermano. Esto es precioso. Va con esto. Ezequiel 36, 22 en adelante. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Sabe qué les está diciendo? Yo me voy a mostrar que soy el Dios Todopoderoso, porque nadie cree que yo existo, porque ustedes son una mara de pecadores. A todos los que estamos aquí. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo eso. Dios tiene que regresar a glorificarse, no tanto por nosotros, sino porque ya nadie cree que existe, por la mafia de cristianos que existimos hoy. Entonces Pablo le dice a estos hombres que es verdad que por qué se ha de juzgar mi libertad. Y ya tengo que terminar, pero aguánteme otro ratito.
unos minutos. Si yo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces está hablando aquí el apóstol Pablo que llega a la realidad y que llega a la verdad en la que uno no puede estar viviendo para agradar a los hermanos. No hay para dónde. Y eso es lo que hoy nosotros estamos experimentando, es lo que vamos a estar viendo, es lo que va a estar sucediendo. ¿Por qué? Porque para poder entrar de lleno en la gloria de Dios, para entrar de lleno en la realidad de la santidad y la entrega y la consagración y la verdadera búsqueda de Dios, no es la santidad, toda la maraña de hipocresías que ha enseñado el legalista evangélico de todos los siglos. Eso es una verdad. El evangelio se ha vivido hipócritamente, el evangelio se ha vivido de una manera absolutamente legalista y hemos encerrado. Por eso es que a la Iglesia Católica les dieron, pero de una manera terrible, y el mundo está enajenado. Los mismos sacerdotes, me imagino, la misma gente de la Iglesia Católica que tiene siglos desde estar dentro de las conquistas de la religión del mundo y con todos sus prelados y con todo esto, el pencazo que les ha llevado a la, pero totalmente al suelo, es ver las millonadas de niños que han sido violados por los pedofílicos sacerdotes, y la iglesia se quedó callada por siglos, y hoy se descubrió cosas que queda uno helado, hasta que habían comprado una isla no sé dónde para mandar a los cientos de miles de pedofílicos que ellos sabían que existían en sus filas sacerdotales. Eso es una realidad del día de hoy. Alguien podría decir: usted se está aprovechando si los evangélicos son iguales. No, yo no estoy diciendo que no hay pastores desventurados, hijos del diablo, que hay que reventarlos y meterlos al bote y que se pudran ahí. Pero la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica, y él lo dijo el History Channel en una entrevista que hicieron con uno de los más grandes abogados del mundo, que la iglesia católica contrató para ver cómo los ayudaba en sus procesos legales. Le dijo: es cierto que la iglesia evangélica también no se puede hacer la chiquita y decir que entre sus filas no hay gente así, pero la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica es que la iglesia evangélica los manifiesta y llama a la policía para que los agarre y los meta al bote. Eso es muy diferente. Entonces, aquí es una realidad que es lo que estamos nosotros dilucidando. ¿Bajo la conciencia de quién voy a vivir el evangelio? ¿Quién va a ser el que me va a decir a mí? Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la escritura y tenemos que decírselo en esta noche al creyente verdadero, al hijo de Dios, al hombre y mujer que está buscando la presencia de Dios. ¿Quién te va a decir? Tu conciencia, que está empapada del Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo, que ha sido tocada por el Espíritu de Dios. Ella es la que así definió Pablo, así definió: busque donde le busque y entre donde entre. Usted va a ver que el Señor delimitó la revelación y estableció que la venida del Espíritu Santo iba a llegar de tal manera al verdadero creyente que ese era el elemento que lo iba a hacer vivir en santidad verdadera, si se sujetaba a lo que el Espíritu Santo le hablaba, y que el único que le iba a indicar lo erróneo para arrepentirse era su conciencia.
redarguida por el Espíritu Santo. Porque el papel primordial del Espíritu Santo no es bautizar en fuego, no es hablar en lenguas, no es profetizar. El papel primordial del Espíritu Santo es redarguir de pecado. Esa es su función. Hermano, por eso es que es muy difícil ahora para mí agradar a los hermanos. Y me da pena cuando los hermanos dicen: no, pero es que esto está malo, aquí esto está malo, esto está malo. Está malo en tu cabeza de religioso. No te entra aquí. En tu cultura personal e individual está peor todavía la movida. Porque hay cosas que tú ves que se están haciendo permisibles ante la verdad de la palabra, pero que violentamente chocan con tu idiosincrasia. Eso es más fregado todavía, hermano, porque te tienes que pasar encima de lo que te enseñó tu tatarabuelo, tu abuelo, tu bisabuelo, tu mamá, y tienes que tirar a esas generaciones y decir: estaban equivocadas. Y hay gente que primero le cortan la lengua que decir que sus papás estaban equivocados. Entonces, eso es lo que la Escritura enseña. Usted no puede vivir guiado por la conciencia de otro. Entonces Pablo después explica y dice: así como yo. Dice: yo vivo por mi conciencia. Y siempre estoy viendo que la gente sea salva. Siempre tengo en mi corazón el agradar a Dios. Y siempre tengo en mi alma y en mi espíritu el buscar las cosas de arriba. Y siempre tengo pendiente de mi ministerio y con sinceridad. Pero como humano que soy, yo voy caminando la vida y he tenido la libertad de hacer esto y esto y esto. Y a algunos hermanos les molesta. Entonces yo prefiero abstenerme. Porque después les tengo que enseñar la Biblia y les tengo que orar por ellos. Y ya cuando me miran van a decir: ¿cómo va a orar ese por mí? Entonces Pablo dice: prefiero en otra ocasión. Pero como ustedes me están preguntando cómo vivo yo vivo agradando a todos. Qué tremendo eso. Qué belleza. Y por sobre todas las cosas, mi conciencia es la que me dicta. Y yo no me salgo de lo que a mi conciencia. Cuesta mucho eso. Cuesta mucho. Primero, porque nunca te enseñaron al inicio de tu evangelio, si comenzaste en una iglesia legalista como yo, a desarrollar tu conciencia. Es una leña eso. Y te cercaron con mandamientos de hombres y entraste a las filas ya de un evangelio preconcebido, y ya era un camino, y te decían: aquí es como aquellos muñequitos de fábrica que ti para acá y y ahora para acá y ahora para este lado. Ya está bien, hermano. ¿Cómo que ya está bien? ¿Quién les dijo que está bien? No, así es, gloria a Dios. El Señor aquí así es, nos ha enseñado. No, hombre, dejémonos de charadas. Eso no es cierto. Pero como no teníamos la fuerza para decirlo, y no teníamos la fuerza para venir con la palabra y decir: mi hermano, y esto porque está aquí, 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 y esto porque está aquí. ¿No ves que ni Pablo pudo convencer a los apóstoles? ¿Qué fuerza tiene la religiosidad? ¿Qué fuerza tiene la religiosidad, hermano? Que a Pablo le tuvieron que decir los apóstoles: mira, hoy sí nos hiciste leña, nos diste una lección inolvidable, es exquisito y maravilloso, te damos la diasa, pero andate acá con ellos, dejanos aquí a nosotros. Qué desgracia, ¿eh? No vamos a proclamar esto así. ¿Por qué? Porque no, que no sé qué, que no sé cuánto. Pasaron ¿cuántos siglos? Pasaron casi 100 y pico de años. No siglos,
decenios. Y hasta que ¡bum, bum!, intervino Dios de una manera tan brutal, en donde los sacudió y los dejó helados, que hasta los judíos dijeron: no, ya no se puede vivir la ley como se dice, y el calendario tampoco se puede. Así que Gilel llevó al Sanedrín y dijo: o hagamos un calendario diferente y cambiemos esto y esto y esto, para que todos los que van a ser aventados por todo el mundo, porque ya no va a existir Israel, en lugar de hacer una fiesta, hagan 2 o 3 para que medio estén. Y ahí están ahorita los judíos desde hace 1900 y pico de años, haciendo la ley que un hombre les dijo, no la ley de Dios, que un hombre les enseñó. Eso es asombroso. Eso es verdad lo que le estoy diciendo. Entonces, usted y yo que estamos en esta noche aquí, vivamos por la conciencia del Espíritu Santo que nos habla. Póngase de pie esta noche. He terminado de predicar. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, dice este canto, hermano, hermanas, cántenlo al Señor. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Levante sus manos, hermano. Si quiere venir acá al frente, es un gusto que ustedes van de viaje. Vamos a orar por ustedes. La otra hermana que te acompaña, ¿dónde está? Vénganse, ahí va a venir ella. Vénganse, hermano, el que quiera oración, podemos hacerlo en esta noche. Yo te busco, yo te busco con fuego. Sí, Señor. Mi corazón. Levanta ese canto como una oración al Señor. Levanta tu canto. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Aleluya. Te anhelo, te necesito, te amo. Díselo al Señor. Más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te anhelo. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Repitámoslo una vez más todo el canto. Yo te busco. Levanta tu canto. Aquí está el Señor este día. Yo te Oh, aleluya. Sí, Señor. mi corazón. Te anhelo, Señor. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te anhelo, Señor. Te anhelo.
Te amo más que a mi ser. sí, Señor. Más que a mi ser. Levante sus manos al Señor. Esta noche el Espíritu de Dios ha sido grande con nosotros. Y esta palabra viene para confirmar la seguridad que tienes en Cristo. Su sangre te ha limpiado. Su sangre ha lavado tus pecados y los ha borrado. No los ha cubierto, los ha borrado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su justificación, su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre, su resurrección, su ascensión con los primeros frutos de gloria de los que resucitaron cuando Él murió en la cruz, hermano. Entró al cielo con su propia sangre. Te ha dado la salvación eterna. Así, tan increíblemente misericordiosa. Pero te ha dado el Espíritu Santo para que vayas por este mundo, para que puedas entender que no es en un punto cardinal donde tienes que estar, que no es en una ciudad especial que otra, que no es con una vestimenta, que no es con una invocación especial, ni con un día que guardas, o con una noche que honras, o con una mañana, etcétera, hermano, sino que hoy es en todo lugar. Quiero pues que los hombres, dice la Escritura, Pablo hablando del misterio, levanten sus manos limpias. Eso es el requisito. Que levanten sus manos limpias de ira y de contienda. Eso es el requisito. Ora bashikira masora vía. El Señor nos está hablando, hermanos. Bendita sea su misericordia, bendita sea su piedad, bendito su amor y su gracia, que tiene misericordia de nosotros. En el nombre de Jesucristo, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en esta noche, rindámonos, hermanos, a la voz del Espíritu y vivamos conforme a una conciencia limpia delante de Dios. Nos va a costar mucho, pero es el único principio que la Biblia exige para que Dios pueda estar con nosotros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra es diáfana, clara y sencilla. Sabemos que hay mucho trecho que caminar. Sabemos el mundo que enfrentamos y la religiosidad de tantos cientos de años acumulada en la mente de todo hombre que habita en esta tierra. Extiende tus manos, Señor. Borra nuestras iniquidades, ayúdanos a entender esta palabra, a comprender este evangelio que, bien decía tu siervo Pablo, era un misterio no revelado y que a él le fue revelado. Ayúdanos a leerlo, a profundizarnos, a entenderlo, para vivirlo con todo nuestro corazón. Lleva a esta varón, a esta mujer, guarda a este grupo de hombres y mujeres en casa, Señor, que vayamos. Ayúdanos, guárdanos, protégenos. Oramos por los niños, clamamos por ellos, extendemos nuestras manos, bendecimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, bendecimos a nuestra familia, los que están cerca, los que están lejos. Cubrimos con tu sangre a los niños de esta iglesia. Guárdalos, Señor, guárdalos en estas calles, protégelos en estos días de escuela, líbralos de todo peligro. Gracias, Señor, por tu gracia y tu amor para nosotros.